tengo dos versículos que quiero compartir con ustedes. Uno es Primera de Crónicas 12, primer libro de Crónicas 12. Son dos citas que quiero leerles. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, y la segunda cita es Habacuc 3. Habacuc 3. Ya están en las citas, digan un buen amén. Por el primer libro de Crónicas 12, quiero leer solamente el verso 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén. Vamos a leerlo todos. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Tremendo. El segundo texto que les di esta noche es el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá desde Tamán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Amén. Quiero repetirlo porque él está orando por un avivamiento y mire lo que ve. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y mira la respuesta. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Ahí empieza el avivamiento. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Aleluya. Aleluya. Una de las visiones que más me han impactado acerca de los últimos tiempos, del pueblo de Dios, de los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que somos el pueblo de Dios? ¿Y cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Fue una visión nocturna que tuvo Tommy Hinks en el año 61, hace 50, 60 años, no sé, 54 años.
Tommy Hines es un evangelista, o fue un evangelista, que fue llevado a Argentina. Ustedes, hermanos, argentinos, algunos quizá oyeron lo que pasó en ese entonces. T.L. Osborne iba a la campaña, pero no pudo ir, así que envió a Tommy Hines. Y los milagros que pasaron, esos estadios estaban llenos, y milagros por todos los servicios, impresionantes. Pero estando en Canadá, él tuvo esta visión, y voy a leerles solamente a partes, porque esa visión representa lo que tú y yo vamos a empezar a ver desde esta noche. Aleluya. Bueno, el mensaje no va a prosperar a menos que tengan sed de la gloria de Dios. Si es así, bien, él 3 veces tuvo esta misma visión en esa misma noche del 25 de julio a las 2:30 de la madrugada. Dice: repentinamente contemplé lo que parecía un gran gigante, y mientras miraba fijamente y lo veía, parecía que sus pies llegaban hasta el polo norte y su cabeza al polo sur. Sus brazos se extendían de mar a mar. No sabía bien qué significaba este gigante. Podía ver su cabeza. Estaba luchando por mantener la vida. Créame, no estaba viendo un demonio. Ya vas a ver quién estaba viendo. Quería vivir, pero su cuerpo estaba cubierto como de despojos de la cabeza a los pies. A veces este gran gigante movía su cuerpo y actuaba como si fuese a levantarse. Y cuando lo hacía, miles de pequeñas criaturas huían de él. Criaturas horribles huían de este gigante. Y cuando él se calmaba, regresaban. Me parece ver esto en muchas congregaciones. Lo he oído cientos y si no miles de veces, porque hemos ministrado pastores por miles desde Japón, desde Buenos Aires, desde Mar del Plata o La Barría hasta Canadá, en el avivamiento de Canadá. Y la iglesia trata de sacudirse para levantarse, pero otra vez pierden impulso y vuelven esos seres inmundos. Pero de pronto este gigante se levanta su mano al cielo y luego levanta la otra, y cuando lo hizo, esas criaturas parecían huir por millones de este gigante, adentrándose en las tinieblas de la noche. Y lentamente se levantó, y su cabeza y sus manos entraron como en las nubes, y cuando se levantó y se puso en pie, parecía haberse limpiado de todo escombro y suciedad. Esto es una decisión radical que había sobre él, y empezó a levantar sus manos hacia los cielos como si estuviera alabando al Señor. Y al levantar sus manos también se introdujeron en las nubes. Repentinamente cayó como una nube que se volvió de plata. Dice: levanté mis ojos al cielo, dice este evangelista, y de repente vi una figura vestida de blanco, de un blanco resplandeciente. Se trataba del Señor Jesucristo. Él extendía su mano, y cuando lo hizo, y la extendía a uno y a otro lado, y mientras extendía su mano sobre las naciones y las gentes del mundo, hombres y mujeres, cuando las señalaba, esa luz líquida parecía fluir de sus manos hacia ellos, y una poderosa unción de Dios caía sobre ellos, y aquellas personas comenzaron a salir en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que está cayendo ahora, ese fuego.
nunca predico de una visión, pero debo hacerlo para entrar en la escritura. Pero dice, pero aconteció una tragedia. Había muchas personas que cuando él extendía sus manos hacia ellos, rehusaban la unción y el llamado de Dios. Vi hombres y mujeres, los que conocía, personas que yo sentía que recibirían la invitación de Dios, pero cuando él extendió su mano, ellos simplemente inclinaron su cabeza y comenzaron a retirarse. Y cada uno de los que se retiraba parecía que iba hacia las tinieblas. La oscuridad parecía absorberlos por doquier. Una tragedia. Las personas que él había ungido, cientos de millones en todo el mundo, en África, Inglaterra, Rusia, China, América, por todo el mundo. La unción de Dios estaba sobre ellos mientras ellos salían en el nombre de Jesús. Vi personas que estaban atadas con parálisis, ceguera, sordera, otras enfermedades. Y mientras el Señor extendía su mano para darles esta unción, ellos sanaban, eran liberados y seguían avanzando. Y mientras esas personas continuaban en ese poderoso ministerio de los últimos tiempos, yo no comprendía aún totalmente qué era todo esto. Miré al Señor y le dije, ¿qué significa esto? Y Él me dijo, esto es lo que haré en los últimos días. Restauraré lo que destruyó la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta. Yo restauraré todo lo que ellos destruyeron. Este pueblo mío al final de los tiempos saldrá y avanzará como ejército poderoso y cubrirá toda la faz de la tierra. Aleluya. Aleluya. Y mientras observaba desde el cielo mismo, había ocasiones en que grandes diluvios de esa luz líquida parecía caer sobre grandes congregaciones. Y esas congregaciones levantaban sus manos y parecía que alababan a Dios por horas. Dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso exactamente es lo que sucedió. Cada hombre y mujer recibía el poder y la unción de Dios. Los milagros de Dios no acababan. Y oí la voz de Dios que dijo, este es mi pueblo, esta es mi amada. Aleluya. 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 Quiero que Avivamiento y las iglesias en América Latina entiendan esto. Dios va a levantar un ejército. Dios va a levantar un ejército. ¿Y para qué son los ejércitos? No solo para que hagan un desfile, para que se vistan uniformes y obedezcan órdenes. Es un ejército para salvar naciones. Es un ejército para derrotar al enemigo. Es un ejército para conquistar. Es un ejército para derrotar nuestros Goliat y para alcanzar todas las promesas de Dios para nosotros en este tiempo. Aleluya. He venido hablando de valientes y de violentos. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Ni los pasivos, ni los pusilánimes y cobardes, ni los incrédulos lo van a tomar. Los violentos lo van a arrebatar. Ejército. ¿Sabían ustedes que todo israelita es un soldado? Que desde los tiempos bíblicos, cuando cumplían 20 años, ya eran soldados.
Hasta este mismo día, todo israelita, no importa si es hombre o mujer, a los 20 años es un soldado del ejército israelí. Eso es mandato de Dios. Y tengo que decirle que nosotros somos el pueblo de Dios. Y todo creyente es un soldado de Jesucristo. Todo creyente para Él es un verdadero soldado. Aleluya. Cuando los jueces hacían sonar sus trompetas, salían todos, de 20 años para arriba, a la guerra. Pero no fue así en los reinos de Saúl y de David, sino que ellos formaron un ejército dentro de todo el pueblo. El ejército de Saúl y el ejército de David. Y este último fue el pasaje que leímos. Dice, era ejército como ejército de Dios. ¿Cómo seleccionó Saúl su ejército? El día en que fue ungido como rey y que fue presentado al pueblo por el profeta Samuel, ese mismo día, aunque algunos no creían, se unieron a Saúl algunos que fueron tocados por Dios, y empezó a formar su ejército. Y en la primera guerra, o a partir de la primera guerra, toda persona que Saúl veía que era valiente, que era esforzado y que era apto para combatir, lo unía a su ejército. E hizo un poderoso ejército. Gente que fue tocada por Dios, gente valiente, gente esforzada, apta para la guerra, entrenado para la guerra. Pero hubo un problema, una tragedia. No hubo ninguno de ellos capaz de enfrentar a Goliat. Ninguno. Del ejército de Saúl, ninguno. David estaba muy joven para estar en el ejército. Del ejército de Saúl, ninguno tuvo la valentía de vencer a Goliat, de enfrentarlo. Y a la postre, al final, el ejército de Saúl fue derrotado al punto que no pudieron proteger la vida de su rey y de los hijos del rey. En el ejército de David sucedió lo mismo. Fueron escogidos valientes. Dice, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros, ligeros. Tenían las mismas características: valientes, esforzados y aptos para la guerra. Pero este ejército venció a Goliat. David lo hizo, y luego su ejército venció a los otros gigantes que tenían, que eran enemigos del pueblo de Dios, y nunca fueron derrotados. Nunca fueron derrotados. Y la Biblia dice que ese ejército es como el ejército de Dios. Nunca será derrotado. Nunca será derrotado. Nunca será derrotado. Aleluya. Aleluya. ¿Qué características especiales
hacen que el ejército de David sea ejército de Dios? ¿O por qué el de Saúl no era ejército de Dios? Valientes, esforzados, aún tocados por Dios. Voy a decirles lo que yo veo. No tenían temor de Dios. Y eso es culpa del liderazgo. En mi familia yo no les dejo hacer cosas que sean indebidas. Patty no lo deja. Yo no lo dejo. Es responsabilidad del liderazgo. Pero estos no tenían temor de Dios. El día que Saúl les dijo a ellos: maten a estos sacerdotes de Nob, se levantaron y arrasaron con una ciudad de sacerdotes, de hombres ungidos. No tenían temor de ir detrás de un ungido para asesinarlo. Estos hombres, cuando Dios dio la orden a Saúl, le dijo: te ungí, voy a darte otra oportunidad. Ve y destruye a Amalek, todos los amalecitas, no perdones ninguno, ni siquiera el ganado, nada, acaba con ellos. Y cuando fueron a la guerra, los hombres perdonaron lo mejor del ganado. Estos hombres no tenían temor de Dios y no guardaban su palabra y menospreciaban los ungidos. Es como la tragedia de la visión. No tenían valor por la unción, no tenían aprecio por la unción. Para ellos la unción no significaba nada. Por eso fueron derrotados. Por eso no tenían poder para vencer a Goliat. Lo he visto en nuestros días. Que se levantan fácilmente contra los ungidos. Salen tranquilamente de sus iglesias, hablan mal de sus congregaciones y sus pastores como nada. Esa gente para mí es el ejército de Saúl. Nunca vencerán un Goliat. Estarán del lado de la derrota, no del lado de la victoria. El apóstol Judas, en su carta, que es la penúltima o la última carta después de ese Apocalipsis, habla de gente que son manchas en nuestros ágapes, que comen impúdicamente con nosotros y se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Lo que dicen allí se van, lo que dicen allá se van, llevados con comezón de oír. Y dicen nubes sin agua porque pareciera que tuvieran agua, pero no hay nada. Árboles otoñales sin fruto. Estos son los murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice la carta que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, los que causan divisiones, sensuales, que no tienen al Espíritu. Por eso no van a vencer a Goliat. Sin el Espíritu no vencen los gigantes. Sin el Espíritu de Dios no conquistas, porque no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Ellos son los que rechazan el fuego. Ellos son como esta visión.
Cuando está viniendo la unción, agachan su cabeza y se van entre las tinieblas. Pero los de David, los del Señor Jesucristo del tiempo postrero, son valientes y violentos, son esforzados y son diestros. Todos están preparados. Me gusta, yo no sé cuántos hemos preparado aquí, como 14,000 personas hemos preparado en nuestras escuelas. Un ejército preparado, diestro para usar la espada, diestro para usar la espada. Ahora puse a toda la iglesia en discipulado, ahora puse a toda la iglesia en estudio devocional, a toda la congregación, porque tienen que ser violentos, valientes y enteramente preparados para ir a la guerra. Aleluya. Pero con el ejército de David tenía unas características, una diferencia muy grande con el de Saúl. Primero, eran fieles. Cuando vinieron a David los de la tribu de Benjamín, que era de donde era Saúl, David dudó si venían por él o venían para ayudarle, para ser parte del ejército. Y les preguntó: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con el vuestro. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo Dios, el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, el jefe de los 30 era de ellos, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh Isaí, paz, paz contigo y con tus ayudadores. Y David los puso como capitanes de su ejército, porque eran fieles. Dice esta escritura me gustaría que en casa leyeran primer libro de Crónicas capítulo 12, porque ahí habla de todo el ejército. Dice: eran de una mente, unánimes, igual que en Hechos, unánimes. No es que yo voy allí y el otro allí, hay una sola mente. Tenemos claro una cosa: Dios está levantando un ejército para librar las guerras del Señor, para conquistar, para vencer a nuestro adversario, para sacarlo. Que se diga: ellos le han vencido porque menospreciaron su vida hasta la muerte y por la sangre del Cordero de Dios. Un ejército que derrota a Satanás y sus demonios. Un ejército que conquista para el Señor Jesucristo. Un ejército que abraza las promesas, las cree y las alcanza. Aleluya. Una mente, un corazón. Esto dice que ellos eran un corazón con él. De Zabulón 50,000 que salían a la campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No había hipócritas. Los hipócritas no entran en el reino de los... Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel, y asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo, o sea, unánimes, para poner a David por rey. Eran unánimes, digo conmigo, unánimes. Dilo, eran de un solo corazón, con el ungido. Eran fieles. ¿Saben que cuando nosotros fuimos a comenzar en ministerio, estábamos para escoger a nuestros primeros líderes? El Señor le habló a Patti y le dijo: busca los fieles. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque sabía que iba a partir, Timoteo iba a tener que armar un equipo de trabajo, sus líderes y los próximos ministros, gente fiel e idónea. Y uno de los grandes problemas en el pastorado en América es que gente idónea
pero no fiel. Se impresionan con el título, se impresiona con el conocimiento, se impresionan porque hablan muy bien o porque son buenos líderes, pero olvidan buscar gente fiel. Primero, fiel. Idoneidad se la puedes dar en el camino. Tú los preparas, tú los entrenas. Tú puedes tomar un muchacho y en 5 años entregarle a la sociedad un médico, pero un hombre que no tiene el corazón fiel no es alguien que debe rodear el ejército de Dios. No es del ejército de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, advierte: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres burladores, amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, aborrecedores de lo bueno, intemperantes, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, estos no hay que tenerlos ahí. Se meten en las casas, llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, están siempre aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Resisten a Moisés como resisten la autoridad, como James y Jambres resistieron a Moisés. Réprobos en cuanto a la fe, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Viene el día en que todos estos rebeldes, que todas nuestras iglesias en América Latina, pregunten a los pastores todo lo que han sufrido con esos rebeldes, que será manifiesto a todos que no son del ejército de Dios, son como el ejército de Saúl. Pero a ustedes, queridos pastores, que han perdido gente, que se les ha ido, gente rebelde, no se angustien, ya sacúdanse de eso y levanten gente idónea, porque viene el día y comienza ahora pronto, donde Dios comenzará a convocar ese ejército. Con ese ejército vamos a conquistar. Les digo, nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Nunca. Dios levantará un ejército que hará retroceder las tinieblas, y las puertas del infierno no van a prevalecer ante ella. Aleluya. Esa es la característica: fieles, unánimes, de un solo corazón y llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Cuando David quiso saber si eran o no eran, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos son llenos del Espíritu Santo. Los puso por capitanes. Llenos del Espíritu Santo. Así que la profecía de Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y ve a Dios que viene. Dios viene y extiende su mano, y el lugar se llena de gloria. Rayos de luz salen de su mano, y ahí está escondido su poder. Aleluya. Aleluya. Si quieres saber qué son esos rayos, el apóstol Pedro ora: Señor, extiende tu mano y haz milagros y maravillas mientras predicamos. Y cuando oró, tembló la tierra y fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Esos rayos es una persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esta noche va a caer sobre tu vida. Esta noche. Mira, ¿para qué? Para que conquistes, para que derrotes tu adversario, para que lo inmovilices y lo hagas retroceder, quebrantes el yugo opresor, venzas tu Goliat, avances, hagas prosperar la obra en
tus manos y para alcanzar todas las promesas de Dios. Aleluya, aleluya. Yo no soy de los de la tragedia. Yo no soy de los que le doy la espalda a la unción. Yo soy como Pedro, aviva tu obra. Yo soy como el profeta, aviva tu obra. Habacuc dice, aviva tu obra. Pedro dice, extiende tu mano. Y Avivamiento dice, extiende tu mano. Ven acá y se lo dices a él. Ven acá y le dices, extiende tu mano. Extiende tu mano.